Hay muchas escenas en Bajo el mismo sol que son trascendentales en la trama y que tienen mucho que ver conmigo a nivel personal, porque son situaciones que yo viví en mi vida y por tanto están basadas en hechos reales. Dos de las situaciones de Bajo el mismo sol que mejor recuerdo a nivel personal son la primera relación íntima que hay entre Jamal Bashir y Lydia Warwood y todas esas escenas de violencia conyugal que sufre Lydia una vez que está casada con Damian Hastings. En cuanto a la primera relación sexual que hay entre Jamal y Lydia, Lydia en ese momento está nublada por el alcohol y es Jamal Bashir el que toma la iniciativa de tocarla. Eso es lo mismo que me pasó a mí con un compañero de la universidad. Al igual que Lydia, que en ese momento de la novela, de la escena entre Jamal Bashir y ella, está comprometida con Damian Hastings, aunque aún no está casada, es muy similar a la situación en la que yo estaba de pareja cuando me pasó este evento con un compañero de la universidad. No tuve que imaginar mucho los sentimientos de culpa y remordimientos que tenía Lydia después de que el alcohol se le pasara y volviera a tener juicio de lo que había hecho, porque fueron los sentimientos que yo misma sentí en aquel momento. Más que un trabajo de documentación, fue un trabajo de introspección. Han pasado muchos años desde aquello y yo ya he tenido tiempo para reflexionar y para pensar en lo que pasó y en lo que hice, y no descarto la idea de escribir un libro sobre este tema porque creo que puede ser muy beneficioso para gente que haya pasado por ello a fin de superar estas cosas, y también para personas que estén en el meollo, es decir, que estén en esa situación ahora, para que sean capaces de pensar un poco más de lo que lo hice yo y de no cometer los mismos errores. Escribir tiene en cierta medida esa capacidad terapéutica para plasmar los problemas, reflexionar sobre ellos para poder superarlos posteriormente. A falta de psicólogos es una buena forma de intentar arreglar tus problemas, sobre todo a gente que a lo mejor no se siente cómoda hablando con esto con terceras personas. En cuanto a las escenas de violencia conyugal que sufre Lydia Warwood en su matrimonio con Damian Hastings, no las sufrí yo en carne propia, sí que eran situaciones muy desagradables que se daban en mi entorno familiar cuando yo era pequeña y por tanto fui testigo de varias de ellas. El sufrimiento de Lydia en un matrimonio sin amor, donde existe tanto violencia verbal como física, son situaciones de las que yo pude tomar nota muy profundamente, que me afectaron mucho, que se sucedían con frecuencia en mi entorno familiar, y por tanto esos sentimientos no fueron difíciles de describir para mí, porque lo único que tuve que hacer fue recordar y una vez más escribir sobre lo que yo había sentido, ponerme en la piel de la persona que había sufrido estos malos tratos. Eso produjo que yo fuera bastante madura para mi edad y fuera muy difícil para mí empatizar con los problemas adolescentes que normalmente tiene la gente, porque yo tenía como una serie de eventos en mi vida personal que no eran normales en personas de esa edad, y por tanto las discusiones o los problemas que podían atenazar a un adolescente sobre dónde se iban a ir de fiesta o sobre peleas minúsculas entre amigos me parecían absurdas, ¿no? No era capaz de empatizar con ese tipo de problemas porque venía con asuntos mucho más importantes, con mucho mayor calado, y sinceramente yo veía a la gente a mi alrededor como niñatos. De hecho tenía muy pocos amigos en el instituto. Tenía una piel muy dura en aquel momento y la sigo teniendo, la verdad. Y a veces eso me ha afectado a mis relaciones personales. Y no tengo dudas de que esa experiencia vital, cuando yo era tan joven, marcó de forma irremediable los eventos posteriores, tanto en mi relación con los hombres, que por supuesto yo no tenía una referencia de los hombres buena en aquel momento, y también la situación con mi compañero de la universidad, que me dio un golpe de realidad tremendo, porque me hizo ver que yo, aun siendo mujer, también podía caer en las mismas trampas que los hombres, ¿no? Y eso al final me hizo abrir un poco mi mente y ver pues que antes de hombres o mujeres hay personas. Por todas estas situaciones yo prefería estar en la biblioteca sola, porque era un lugar tranquilo, un lugar donde yo podía pensar en mis cosas, un lugar donde no tenía que soportar ni gritos, ni peleas, ni malos rollos.
Por eso cuando yo salía del instituto, normalmente siempre me iba a la biblioteca, me quedaba allí durante horas y de hecho muchos días me quedaba hasta la hora de cierre. Cuando yo le digo a la gente que para mí la lectura era un bálsamo, las personas no se pueden ni imaginar hasta qué punto digo eso.